Básicamente el día de hoy quiero que hablemos sobre el relato realista. Ustedes han estado trabajando con la lectura de una novela, Fiebre Amarilla. Espero que les esté gustando el texto y si no, bueno, qué lástima. Pero bueno, quería básicamente que habláramos un poco de la novela y habláramos ya de características un poco más específicas y más complejas quizás del relato realista. ¿Bien? Antes de empezar con la explicación, quisiera escucharlos y que me digan a ver qué les pareció la novela, si hay algo que no entienden, que no está claro, lo planteamos ahora para que yo lo resuelva y avanzamos con el tema. ¿Hay alguno que quiera decir algo? No, señor, la verdad que yo sí entiendo mucho la novela, está muy interesante. Bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Está todo clarísimo. No, me parece muy, pero muy bonita y también interesante. Y la verdad a mí me está gustando un montón, mucho. Sí, la verdad que yo había pensado en Fiebre Amarilla porque es una novela que trata específicamente sobre una epidemia. Y también pensando en la situación en la que estamos viviendo hoy. Hoy nos encontramos en cuarentena debido a una pandemia, que si bien es cierto acá en Salta está tranqui, pero está incidiendo de manera muy negativa en todo el mundo. Y me pareció bueno trabajar esta idea de reflexionar más que nada sobre esta situación, y qué mejor utilizando la literatura, utilizando un texto y también relacionando, ¿no? Porque no sé si ustedes observaron o prestaron atención cómo actúa la gente en esa época ante esa epidemia. A mí lo que me atrae mucho es la intriga, señor. Bien, fíjense ustedes que esa novela está situada en una época donde no tenían la tecnología que hoy tenemos, y que por lo tanto la gente no sabía de dónde venía, cómo se transmitía, solamente sabía los síntomas, los casos que se estaban presentando. Y esa desinformación también hacía que no se pudieran cuidar, y también no había prudencia por parte de las personas. No sé si pudieron percibir eso. Incluso los mismos medios de comunicación no se ponían de acuerdo en un principio al informar. Algunos decían de que no se trataba de una epidemia, que eran solamente casos aislados y minimizaban la situación, y otros periódicos decían de que sí se trataba de una epidemia, de que había que hacer algo, y frente a estas dos versiones, las personas obviamente le tomaban peso y otras no. Y la epidemia se fue esparciendo. Y fue una época donde murieron muchas personas, y esto realmente ocurrió en Argentina, realmente ocurrió esa epidemia en Buenos Aires, y eso es lo que vamos a hablar ahora cuando yo les vaya presentando las diapositivas del PowerPoint. ¿Sí? ¿Algo más que quieran decir sobre la novela? ¿Me escuchan? Está triste. ¿Por qué? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha. ¿Por qué triste? Por algunas muertes nada más. Sí, por algunas muertes. Llega un momento en la novela en que ya en determinados lugares se produce de manera muy significativa esta cuestión del contagio, y mueren muchas personas. Y eso queda bien claro en el relato. ¿Sí? Bueno. Sí. Si no tienen ninguna duda que plantear, vamos a pasar a la presentación de las diapositivas. Yo les voy a compartir pantalla, los voy a silenciar a todos, porque estoy escuchando que hay ruidos, para poder explicar y ir avanzando. ¿Sí? Sí. Bien. Les voy a compartir pantalla, vamos a trabajar con una presentación de PowerPoint. Bueno, vamos a trabajar específicamente lo que serían las características y los recursos de este género, y también vamos a hablar un poco de los tipos de relatos realistas que hay y algunas cuestiones que se deben tener muy presentes en el momento de leer un texto realista. ¿Sí?
Primeramente, acá dentro de las características, en el esquema que les estoy presentando, les puse intenta representar la realidad. Es una de la primera y la principal característica de este tipo de relatos. Y fíjense ustedes que yo utilicé la palabra intenta. Y quiero enfatizar en esto porque por más que en una novela se planteen hechos que ocurrieron en la realidad, que están incluso registrados en los textos de historia, en la literatura se va a intentar representar esta realidad, pero solamente va a ser un intento porque nunca se va a lograr representarla a un 100%. Recuerden ustedes de que las personas podemos mirar un mismo hecho de diferentes maneras y desde diferentes perspectivas. Es por eso que nunca vamos a poder dar cuenta de un acontecimiento al 100%, porque así como yo puedo tener un punto de vista sobre un hecho, la persona que está al frente puede haber visto otra cosa sobre ese mismo hecho que yo observé. Entonces por eso se habla de un intento de representar la realidad. Y para intentar hacer esto, va a utilizar sucesos que forman parte de la historia, sucesos que realmente ocurrieron, espacios reconocibles para el lector, que van a estar bien determinados, y los personajes comunes y corrientes, reconocibles por los lectores. ¿Bien? Yo les puse también acá como imagen la tapa del libro de Las maletas de Auschwitz, que es el texto que leímos el año pasado, un texto realista donde justamente podíamos ubicar los acontecimientos en diferentes lugares, como ser Italia, como ser Alemania, Polonia. Eran lugares bastante específicos, e incluso se mencionaba personajes reconocibles por las personas a nivel mundial. Con esto me refiero a Hitler. Bien. Y también los sucesos que se plantean en esa historia, muchos de ellos se condicen con lo que pasó en la vida real. Entonces el relato realista se va a valer de esto, de sucesos, espacios y personajes que sean reconocibles por todos los lectores. Bien. Ahora, otra característica es, bueno, que se desarrolla en un momento histórico determinado. Un texto realista puede elegir centrarse, por así decirlo, en el año en que fue el golpe de Estado, puede citarse la historia de 1976, o en el caso de Fiebre Amarilla, una historia que está centrada básicamente en el año 1870-71, un momento particular y específico que vive Buenos Aires en relación a la epidemia. Bien, otra característica es pretende hacer reflexionar al lector. Eso es fundamental en el relato realista. Justamente ese es uno de los fines más importantes que tienen este tipo de historias. Es que el lector lea una historia y pueda reflexionar sobre lo que vivían los personajes en esa historia, y que esa historia está basada en un momento particular de la historia. Bien, reflexionar sobre lo que pasa, sobre lo que dicen los personajes, reflexionar sobre los valores que tiene una sociedad y que se puedan reflejar por medio de las acciones de los personajes, sobre las culturas de diferentes lugares, y también sobre lo que ha sucedido en la historia, en un momento, con un momento determinado. Bien, y otra característica es que es verosímil. Si bien es cierto, cuando hablamos de literatura, hablamos de textos que son verosímiles, es decir, que van a intentar hacernos creer que eso que estamos leyendo es real, es creíble. Pero nosotros tenemos que tener bien en cuenta que cuando hablamos de literatura, hablamos de ficción. Y cuando hablamos de ficción, estamos hablando de un texto con hechos que no son reales. Por eso, es importante tener en cuenta que en el caso del relato realista, por más que haya hechos que hayan ocurrido realmente en la vida real, o que haya personajes que realmente existieron, cuando hablamos de literatura estamos hablando de un texto ficticio, que del plano, esos hechos que pertenecían al plano de la realidad, pasan al plano de la ficción. ¿Alguien está levantando la mano porque es Diogo? ¿Alguien quiere decir algo hasta acá?
¿Nadie? Pueden desactivar el micrófono y plantear la duda que se haya presentado o hacer alguna acotación. ¿Estamos bien? Ninguna, señorita, ninguna. Ninguna. No, señor. Perfecto, vamos bien hasta ahí. Bien. Sí. Continuamos. Esto es fundamental dentro de lo que es el relato realista. Ahora, para lograr ese efecto de hacernos creer que eso que estamos leyendo es real, se va a valer de ciertos recursos, que es lo que vamos a ver ahora. Para lograr el efecto de verosimilitud, es decir, de hacernos creer que esto es creíble, que es real, va a utilizar ciertos recursos. Uno de ellos son las descripciones detalladas. Si bien es cierto, las descripciones aparecen en todos los otros tipos de relato, pero en el caso del texto realista, la descripción se va a centrar tanto en los personajes, en los ambientes y los lugares, y las acciones que realizan los personajes, para fortalecer y enriquecer este efecto de verosimilitud. Por otro lado, otro recurso que va a utilizar va a ser las precisiones sobre el contexto social y económico de los personajes. Va a dar cuenta de cuál es la condición de los personajes en cuanto a lo económico y a lo social. Si es un personaje que tiene dinero, que tiene un buen pasar económico o no, si es un personaje que está bien insertado en la sociedad, y eso me refiero a que no tiene problemas con la ley, o que comparte los valores de la sociedad en la que se ¿Querés aparecer, inserto. Lujito? ¿Querés aparecer? Chicos, estoy explicando, no hablen por favor, silencien los micrófonos. A ver. Listo. Continúo. Otro detalle a tener en cuenta. La indagación en las motivaciones de los personajes. ¿Esto qué quiere decir? Los personajes de las historias realistas van a tener algo por qué luchar. Van a expresar sus motivaciones y esas motivaciones van a guiar sus acciones y sus sentimientos. Supónganse que se trata de un personaje que tiene la motivación de ser alguien en la vida, de tener una profesión, de luchar por un futuro mejor. Eso se va a ver reflejado tanto en las acciones del personaje, en los diálogos que dice el personaje, y también en los aportes que hace el narrador o los otros personajes. ¿Bien? A ver, chicos, voy a silenciar. Antes de continuar, voy a silenciar a todos porque se escucha ruido de fondo de alguien y es un poco molesto. Bueno, volvemos a las diapositivas. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hay alguna duda? No, señorita. No, no hay ninguna duda. Bien. Cuando yo les pregunte si vamos No. bien, me No, señor. responden bien y silencian el micrófono para evitar los ruidos molestos. Bien. Otro de los recursos es que en el texto realista van a aparecer valoraciones o reflexiones críticas sobre los hechos que se narran. Aquí es importante saber de que dentro de un texto realista va a aparecer un narrador que, además de contarnos los hechos que van ocurriendo, nos va a dar su opinión o su valoración sobre aquello que sucede. Va a expresar su subjetividad, su punto de vista sobre aquello que está sucediendo en la historia. Y no solamente el narrador, también lo pueden hacer los personajes, y es esta subjetividad lo que va a dar lugar a la denuncia social. Esto es una cuestión muy importante en los relatos realistas. Uno de los fines que tiene es denunciar aquello que quizás en los textos reales no se quiere decir. Por ejemplo, en esta historia queda clarito que en esa época, en la historia de Fiebre Amarilla, queda clarito que en esa época los medios de comunicación no eran del todo eficientes, porque no se ponían de acuerdo, y en cierta forma la novela está denunciando de que a causa de que los periódicos no supieron manejar bien la información, las personas no actuaron de manera prudente. Eso está clarito cuando se plantea... ¡Ay! ¿Qué fue ese ruido? Como les decía, esto se nota mucho cuando el periódico de La Nación
quiere informar a la sociedad de que hay una epidemia, mientras que el periódico La República, al mismo tiempo, dice que no se trata de una epidemia, que son casos aislados, y les resta importancia al tema. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido del esquema? Ninguna, señorita. No, señor. ¿Estamos todos bien? Sí. Bueno, al parecer sí, porque ninguno dice lo contrario. Continuemos. Ahora, dentro de lo que son los tipos de relatos realistas, podemos encontrar distintos. Tenemos relatos realistas del tipo policial, porque en el relato policial no vamos a encontrar hechos sobrenaturales, sino que más bien en los policiales la historia se va a centrar más en cómo se investiga el crimen o el misterio, el enigma. Después tenemos el relato realista histórico, donde la historia va a estar basada en hechos, en acontecimientos que ocurrieron en la vida real. Después vamos a tener el realismo del tipo psicológico, donde se hace foco en los sentimientos, en la situación psicológica del personaje principal o de los personajes principales. Luego vamos a tener el relato realista del tipo costumbrista, donde va a ser foco en el espacio, en las costumbres, en los valores que tienen el personaje y la sociedad donde se encuentra inserto. Y bueno, también tenemos un tipo de texto realista humorístico, donde la atención se va a centrar en provocar risa, provocar alegría, provocar humor en el lector. ¿Bien? Ahora, si nosotros tuviéramos que clasificar a Fiebre Amarilla, ¿qué tipo no clasificar, sino ubicar a la novela de Fiebre Amarilla dentro de un tipo de relatos realistas? ¿Cuál sería? ¿Cuál de estos que están en la pantalla estaría encajando con la novela de Fiebre Histórico. Histórico. Bien, bien. En el caso de la Histórica. novela... Histórico. Venga, sí. Ahora sí Histórico, continúo. señor. Histórico. Muy bien, muy bien. Ahora, si yo tengo que encajar a Fiebre Amarilla en un tipo de relatos realistas, como bien dijeron ustedes, sería en el histórico, porque acá la novela está haciendo foco a un acontecimiento histórico específico de Buenos Aires, en un momento, en un tiempo determinado. Ahora, entonces estaríamos hablando de una ficción histórica, de un texto literario histórico. Y acá hay que tener en cuenta aspectos muy importantes. Yo quería explicarles, o que observáramos y prestáramos atención a las diferencias que hay entre un texto de literatura y un texto de historia. Porque como ustedes habrán visto hasta el momento, Fiebre Amarilla está centrado en hechos de la historia, pero no deja de ser literatura. ¿Bien? Entonces aclaremos bien. Cuando hablamos de historia y literatura, la historia tiene un carácter verídico. Es decir, que la historia, los textos de historia, van a contarnos hechos que realmente ocurrieron. De manera muy distinta en el caso de la literatura, que tiene un carácter ficcional. Entonces, historia, hechos reales, literatura, hechos ficticios, hechos imaginarios. Ahora, la historia pretende presentar hechos de manera rigurosa y objetiva. La historia, el texto de historia va a presentar los acontecimientos tal y como ocurrieron y no se va a hacer ningún tipo de valoración. En el caso de la literatura, se va a crear un mundo posible con las palabras a partir de esos hechos de la historia. ¿Bien? Y en el caso de historia, la noción de verdad es fundamental. Si yo agarro un texto de historia, yo doy por hecho que eso que estoy leyendo es cierto, es verdadero. En el caso de la literatura, yo puedo estar al frente de hechos creíbles, pero no verdaderos. Y tampoco me voy a poner a cuestionar si lo que dice este texto ficticio, este texto literario, es verdadero o no. Nosotros con la literatura no nos vamos a plantear eso.
¿Bien? Entonces, conclusión sería que la ficción histórica, en la ficción histórica se van a complementar la historia y la literatura para crear y dar vida a una nueva historia con hechos inventados, con hechos que van a ser verosímiles, es decir, con hechos que nos van a hacer creíbles, que nos van a hacer creer que eso que nos están diciendo es real, pero nosotros vamos a tener siempre presente que la literatura es ficción. ¿Bien? De la historia se van a tomar a los personajes, a la época y a las costumbres y una ubicación geográfica. Por ejemplo, en el caso de Fiebre Amarilla, no sé si ustedes habrán notado que se mencionan personas muy importantes en la historia argentina, como ser Sarmiento, como ser Bartolomé Mitre, ¿bien? También hay una época, la época del carnaval, del año 1871. A ver, voy a silenciar. Ay, gracias. Ay. Bien. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Digo sí. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor, qué buen de ruido. Perfecto. Sí. Bueno, básicamente sería eso, chicos. Cuando hablamos del texto realista, hablamos de todo esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Y siempre les voy a reiterar, cuando hablamos de literatura, hablamos de textos ficticios, hablamos de textos que tienen hechos que no son reales, aunque nos hagan creer que sí. ¿Bien? Eso lo tienen que tener siempre muy presente porque suele pasar mucho que en los exámenes, cuando yo pido características de relato realista, me ponen que es un texto que representa la realidad, que es real. Y en realidad, cuando hablamos de este tipo de relatos, no son textos reales, son textos ficticios. Esa es la palabra que ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando leen literatura. ¿Bien? Bueno. Habiendo explicado esto, voy a dar lugar a la planteo de dudas o algo que quieran saber o agregar. Ninguna, señora. ¿Quién? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Los demás, además de Lucas? No, señor, para mí quedó bastante claro. Yo, Bueno. señor, tengo una duda. Ninguna. A ver, Me quedó claro. A ver, Me quedó Joaquín. claro. a ver, En la damos parte lugar a donde- Joaquín. En la parte donde decía historia y literatura no entendí bien por qué estaban complementados. Complementados porque en el texto realista histórico se van a complementar hechos de la historia con hechos inventados de la literatura. Por eso yo les puse ahí que se complementan. Ahí lo entendí. Perfecto. Gracias, señor. De nada. ¿Alguna otra cuestión a Y lo plantear? que yo no sabía, señor, era de que la literatura no era lo mismo que la historia. Yo creía que era como... No, eso es importante tener en cuenta, chicos. La literatura es un ámbito, Ficticio. digamos, ficticio, y la historia pertenece a otro ámbito, a otro plano, que es el plano de la realidad. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Por eso es que yo les hice hincapié al final en las diferencias entre literatura y historia. ¿Bien? Bueno, Sí. ¿Qué más? Bueno, parece que estamos bien. Les comento, yo les voy a dar, para que trabajen en esta semana, la última parte de la novela. También hay una serie de preguntas que tienen que responder al principio o al final de cada capítulo. No todos los capítulos tienen preguntas, sino que hice foco más que nada en preguntar sobre cuestiones relacionadas con la epidemia. Y también les voy a dar una actividad donde van a tener que poner en práctica toda esta teoría que les acabo de explicar. ¿Sí? Yo les voy a subir todo el material al aula virtual. Les voy a subir la tercera parte de la novela para que terminen de leer. Les voy a subir este PowerPoint y aparte les voy a subir
un archivo en PDF donde está más desarrollado todo lo que está en el PowerPoint. ¿Bien? Por si hay algún inconveniente. Otra cuestión, chicos, que también de paso le comentan a sus padres. Ya tengo su libro para que lo vengan a retirar, en lo posible por la tarde, porque yo a la mañana estoy con ustedes verán dando clases. De todas maneras, yo ya voy a estar informando por el grupo de padres y vamos a trabajar cuando ya tengan la mayoría, lo ideal es que ya tengan todos el libro en sus casas para empezar a trabajar con las actividades y los textos teóricos del libro. ¿Bien? Y Buena, complementar el trabajo. Señor, ¿al libro se lo puede ir a buscar? Sí, pero por la tarde. Bueno, ahora yo ya me desocupo con ustedes, es la última clase, y ya lo pueden retirar. Yo ya voy a avisar también al grupo de padres para que lo retiren. No sé si sus padres les habrán comentado el inconveniente que tuvimos. Era que íbamos a comprar el libro de la editorial SM, que salía 350 pesos, y resulta que después la chica de la editorial no tenía el libro para todos, entonces decidí trabajar con la impresión de 2 libros. El libro que ustedes van a recibir tiene una parte, la parte de literatura que saqué de un libro, y la parte de gramática, de normativa, que saqué de otro libro. Por ahí esa es la ventaja de hacer fotocopias a color. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me querían decir? Señor, ¿Sí, Sofi? a mí no me pasó la segunda parte de la novela y además a mi papá se le rompió el celular, así que no sé cómo hacer las tareas. Sofi, se complica. Bueno, ya vamos a ver, vamos a charlarlo de manera particular a eso, para ver qué solución buscamos. Y chicos, les voy a pedir que sean solidarios con su compañera y traten de avisarle o pasarle los archivos. Yo en realidad le paso, pero algunas veces con tantas cosas me olvido. Y como por ejemplo ahora ella me acaba de decir que yo no le pasé el material, entonces yo les pido su colaboración para con Sofía, que me está costando trabajar dentro del aula. ¿Sí? Sofi, de todas maneras yo ya te voy a pasar el material. ¿Bien? Señor, ¿Sí? pregúntame nomás si se lo puede mandar por cadete. Sí. No hay problema. ¿Sí? Sí, no hay problema. Bueno. Entonces le vamos avisando a nuestro papá que usted ya tiene el libro. Sí, de todas maneras yo ya ahora que termino la comunicación con ustedes les mando un mensaje al grupo de padres. Y bueno, así ya empezamos a trabajar con el libro. Cuando yo les dé tarea del libro, por lo general va a ser lectura de texto, de teoría, y bueno, yo ya les voy a ir diciendo cómo vamos a ir trabajando. ¿Alguna otra duda con relación al tema que trabajamos hoy? Señor, yo tengo una duda. ¿Sí? Señor, no es el texto, pero es a dónde quiero retirar el libro. Desde mi casa. Tienen que retirar el libro desde mi casa. Yo tengo los libros acá. Así que, bueno, yo ya me estaré coordinando eso con sus padres. Ya ellos se van a comunicar conmigo. ¿Algo más que quieran decir, que quieran aportar, consultar? Nada. Bueno, pues ya nos quedan un poco más de 3 minutos y se corta la comunicación, así que cualquier inconveniente me avisa, estamos en contacto. Y bueno, las clases de lengua las vamos a tener todos los días lunes a las 10:20, ¿sí? Yo voy a estar mandando al grupo de padres el enlace para que puedan ingresar. Y si no, subo al grupo de padres a la aula virtual. Ustedes ya tienen que organizar la agenda de cada materia, ¿sí? Nosotros le pasamos los links y ustedes lo organizan de manera que no tengan inconvenientes y puedan entrar a todas las clases en la medida que se pueda. ¿Sí? Señor, ¿a qué hora habría que pasar para buscar los libros? Y puede ser ahora, antes de las 2 de la tarde, o si no, después a partir de las 3 hasta las 7, 8 de la noche. No hay ningún problema, yo voy a estar en casa. Señor, ¿a dónde lo retiramos? Disculpe. Lo van a retirar al libro de mi casa.
¿sí? Yo ya le pasé mi dirección a sus padres. Yo ya voy a coordinar con ellos. ¿Bien? Bien. Oh, ¿qué hice? ¿Alguna otra cuestión sobre el tema? Me interesa Qué boludo. sacarles las dudas sobre la novela ahora para que puedan trabajar. Ok. Bueno. No. Ya. Estamos bien. Bueno, chicos, ya nos quedan 2 minutos. Espero que tengan una buena semana. Bien, señor, Estén bien cuídese. este día, esta semana. Ay, Que puedan realizar sus cuídese. actividades. Chao, Cualquier señor. duda y inconveniente me van avisando y yo estoy para responder. Quizás no les responda en el momento, pero sí les voy a responder. Algo para decir. Cuídese. No, señor. Nos vemos. Adiós. Chao, los que quieran se Chao, señor. Chao, se pueden ir desconectando. Hasta Chao. la Bueno, próxima. señor. Chao. Chao, chicos. Tengo miedo. Viva la patria. Chao. ¿Cómo por ahí? Chao. Yo no puedo salir. 100 ahora. Hoy nos sobró un poquitito ¿Alguien me de dice tiempo, cómo chicos. para salir? Bueno, No, yo sigo acá. Sí, mira Sigo aquí. la Play 2. Regálamela, Álvaro. Le regalé a mi hermano. Regálamela a mí. La Play 3. Soy pobre, no tengo nada. Ay, qué puto. Bueno, Bueno, chicos. chao, señor. Nos vemos. Chao, señor. Chao. Quitar vista propia, quitar el video, Chao. renombrar. Chao. ¿Cómo para sacarme? Dice? Y podés salir porque a lo mejor puede ser ese botón. A ver, voy a hacer esto. Yo voy a esperar hasta que nos saquen. ¿Para qué decimos chao si no nos vamos? Yo me voy hasta que me saquen. Preguntando eso, pero no. Bueno. Ay, yo no. Alt 4, F4. Alt 2, F4. ya. Ya.